Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el programa número 433 de Al Derecho y al Revés y lo queremos empezar con una muy breve pero hermosa noticia. Nuestra entrevistada de la semana pasada, Gloria Cisneros, la gran maestra del impenetrable chaqueño, está ahora entre los 10 finalistas Cuando nosotros del Global Teacher Prize. Estaba entre los 50 finalistas. Exacto, ¿no? exacto. Ahora ya está entre los 10 y además ha sido estos días entrevistada por periodistas muy reconocidos, casi tanto como nosotros, en distintos medios. Tal cual. Así que, bueno, le mandamos desde acá, no sé si nos estará escuchando, un enorme abrazo y los deseos de que triunfe. Tal cual, que nos represente, como lo charlamos la semana pasada, una entrevista que tuvo muy linda repercusión, porque es una hermosa persona, Gloria, y es maravilloso lo que hace, ¿no? Bueno, y tenemos para empezar el programa una entrevista muy interesante que grabamos porque es con Julio Pérez Díaz, un distinguido científico español, en realidad demógrafo, sociólogo. Bueno, ahora Mercedes lo va a presentar en la entrevista, yo me estoy anticipando. Y por eso la grabamos hace un par de días, no se la pierdan porque esto de la revolución demográfica, de los temores, del tema de la natalidad que baja y de todo esto. Los mitos además, exacto, en relación a estas cuestiones que son tan importantes por otra parte, ¿no? Tal cual, pero que vistas por un especialista, bueno, tienen otro color, ¿no? Sí, seguro. Así que, Mercedes, te decimos hola porque no dijiste hola. ¿Cómo va? Sí, bueno. Sí, estoy escuchando y pensando qué buena noticia, ¿no? Sí, muy linda. Esta posibilidad de ganar que tiene el reconocimiento a una docencia comprometida y creativa. Tal cual. Bueno, nos vamos a escuchar la entrevista con Julio Pérez Díaz. Bueno, tal como habíamos dicho, estamos aquí conversando con Julio Pérez Díaz. Un especialista, como decía Mercedes en la previa, en uno de los grandes temas de la humanidad en este momento, Mercedes. Sí, yo lo que quiero decir es que Julio es un reconocido demógrafo y sociólogo español, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Es larguísimo, pero sería un centro de investigación como el CONICET acá en Argentina. Y lo que a mí me encanta es que cuando Julio se presenta con sus propias palabras, lo primero que dice no es que es demógrafo, que es doctor en sociología, sino que es filósofo. Y más allá de que la demografía, como dijo Ale, está en la agenda global en este momento, me gustaría que empieces por contarnos y que la audiencia se entere por qué te definís como filósofo, qué es lo que haces, qué significa ese sombrero para vos. Perdón, yo quiero agregar algo por lo que he leído a instancias de Mercedes sobre ti, Julio, que además de demógrafo es demócrata. Qué bueno, claro. Es de los tuyos, Marta, es de los tuyos. Y en la terminología estadounidense actual soy woke. También. Sí, convencido. Bueno, entonces vamos por esto de filósofo, Julio Pérez Díaz. Eso tiene una respuesta breve y otra que podría desarrollar más, pero la breve es sencilla, es mi carrera de inicio. Yo tengo la doble titulación, primero fue filosofía y después estudié sociología, que es donde me doctoré. Pero además en demografía encontré un terreno en el que satisfacía bastante cierta inquietud que me produce la filosofía por su falta de concreción. En cambio, en demografía se trabaja con estadísticas, con datos oficiales,
Pero por otro lado, también encontré en la demografía una componente que me apasionó cuando fui estudiante de filosofía, que es el componente político-ideológico. La demografía a veces se entiende como una disciplina meramente numérica o estadística y no lo es. Es pura ideología. Entonces, contanos un poco esta definición que vos tenés y esta práctica que vos tenés profesional de la demografía. ¿Cómo se entiende la demografía hoy en el siglo XXI con la inteligencia artificial y con todo lo que se está hablando de el invierno demográfico? Técnicamente cambió mucho. Yo estoy convencido que es de las ciencias sociales la más próxima a tener un corpus teórico científico. Eh, pero eso cambió mucho primero con la llegada de la informática y con la posibilidad de trabajar con microdatos, porque los demógrafos siempre habían trabajado con datos agregados. Es decir, te suministraban los datos los institutos de estadística. Pero ya llevamos unas cuantas décadas en que cualquiera con un portátil, con un computer personal, puede explotar una serie de censos de población con los microdatos. Eso es una innovación tremenda. Y eso potencia algo que ya era útil en demografía, que es que siempre fue una disciplina que lo que estudia es el ciclo vital. Incluso los grandes indicadores demográficos, los más conocidos, como la esperanza de vida o como la fecundidad, en realidad son ficciones que intentan emular un ciclo de vida. La esperanza de vida es cuál sería la vida promedio que tendría una generación que a lo largo de sus años se fuese muriendo como hoy se muere la gente, con esas probabilidades. Entonces uno construye una generación de mentira porque eso es lo que se entiende. El otro cúmulo de datos es muy difícil de entender incluso para el propio que los maneja, pero hablar de la vida promedio en un ciclo de vida, eso es muy fácil de entender. O hablar del número medio de hijos por mujer en un ciclo de vida, eso es mucho más fácil de entender que los meros datos de natalidad bueno, eh, todo eso que ya era lo tradicional, ahora queda muy potenciado con la posibilidad de enlazar registros individuales, que es algo que estamos haciendo todos los que nos dedicamos a la investigación demográfica, y estudiar ciclos de vida completos de personas individuales. Es decir, trabajamos con agregados de personas individuales, pero analizando su ciclo de vida, cómo se enlazan los distintos acontecimientos que tenemos, cómo empiezan a trabajar, o cómo forman pareja, o cómo tienen su primer hijo, o si emigran. Y eso produce una riqueza enorme también para la explicación de los fenómenos sociales, porque aquí introduce uno el tiempo como factor causal. No es Eh, sí, vos has hecho estudios demográficos en distintos países, en Cuba, en España, por supuesto, y hay en relación a lo que decías de las mentiras que se van acumulando en relación a estos temas, hablas de Hungría y decís que Hungría es una mentira demográfica. ¿Qué, claro, qué nos podés decir al respecto? es pura propaganda, pero es pura propaganda fácil de desmontar, porque si uno ve cuál es el discurso de Orbán, que llega al poder en 2010, estamos hablando de alguien que está comandando un país hace 15 años ya. Desde el principio declaró que iba a revertir el suicidio demográfico, la crisis demográfica, y eso lo iba a hacer con un Estado que él llama amigable con la familia. Y en realidad es una reedición de algo muy arcaico que ya se produjo, por ejemplo, en España con el golpe de Estado del 36, que es que los regímenes dictatoriales y fundamentalistas tienen su propia concepción de lo que es la familia, de lo que es el género, de lo que son las relaciones sociales, y con la excusa de la demografía pretenden imponértela. Eh, Orbán ha puesto en práctica un cúmulo de políticas de entrada racistas, o sea, claramente antimigratorias, especialmente si es de gente lejana a la etnia rumana,
que no tiene nada de raza, por cierto, rumana, perdón, húngara. Húngara. Hungría fue un imperio. O sea, por Hungría pasaron desde los turcos, o sea, muchas etnias han pasado por Hungría y es una población muy heterogénea. Así que hablar de pureza racial como él hace es bastante... pero vamos, lo que mejor le desmiente es que ni ha revertido el envejecimiento de su población, ni con 15 años de gobierno ha conseguido que aumente la natalidad. De hecho, Hungría pierde población desde que él gobierna y con un descenso lineal, ininterrumpido, apenas hay altibajos. Hungría pierde población hasta el punto de que en su mandato llevan ya 300.000 habitantes menos de los que había cuando él empezó. Entonces, es un engaño. Signo ideológico, la izquierda, en Cuba, decís también que la emigración cubana ha sido del 20% de la población en el último año. En el Sí, último pero ahí no solo año, me ¿no? hago eco del trabajo publicado por un compañero y amigo, Tomás Jiménez Zaraya, con un colaborador también cubano. Tomás fue consultor de Fondo de Población de Naciones Unidas durante toda su vida. Ahora el tipo tiene más de 80 años y sigue trabajando. Y, y él conoce bien América Latina, ha estado trabajando para UNICEF en Nicaragua, y en este estudio sencillamente se hacen eco de los datos oficiales del instituto. Por cierto, se llama el Instituto de Estudios Demográficos, el Centro de Estudios Demográficos, igual que el que hay en Barcelona, que es donde yo trabajé. Y es gente que yo conozco, son muy buenos en su campo, son buenos investigadores, así que no son datos inventados. Hay realmente un cambio de signo en los últimos 2 años que es por la huida de cubanos, pero también sospecho, yo no puedo constatar esto, pero también sospecho que tiene que ver con la nueva política migratoria de Estados Unidos, porque buena parte de esa emigración que se ha acentuado, además, es que ahora tiene como un destino de los principales España. Pasa lo mismo con la emigración venezolana. España tiene sobre todo residentes extranjeros rumanos y marroquíes, cosa lógica por los tempos que ha tenido la evolución económica y política de Rumanía y porque Marruecos es un país vecino, pero los orígenes, las procedencias de la inmigración en España cambian de forma vertiginosa de un año a otro. O sea, una cosa es el stock de inmigrados ya residentes y otra cosa son las cifras anuales de cada año de cuáles son las procedencias. El año pasado la principal fue Venezuela. A ver. Julio, hay un informe tuyo muy interesante del año pasado sobre perfil de mayores de 65 en España. Ujú. No es que uno no haya oído o no se hable del tema, pero las cifras son muy impresionantes. Ya son casi 10 millones de personas que representan la quinta parte de la población, y vos estás destacando un cambio muy sustancial por el aumento notable de octogenarios y centenarios, particularmente mujeres. Entonces, explícale un poquito a nuestros oyentes por qué se habla de una revolución demográfica y cuál es la perspectiva de esto, cómo sigue esto. Perdonad. Eh, bueno, lo primero, el informe no lo elaboro yo, somos un equipo. eh, y es un equipo que además lleva presentando estos informes desde el 2008. O sea, que tienen una continuidad ya que ya les da cierta solidez. Y es sencillamente un acopio de las estadísticas relativas a la vejez desde el punto de vista demográfico, pero también económico, sus hogares y su situación económica. Y, y es una revolución, pero en Argentina no debéis pensar que es una revolución española. En realidad es una revolución mundial. Y por cierto, en América, probablemente el país
más avanzado y más parecido en este proceso de cambio demográfico a España o incluso a Europa es Argentina, que en muchos sentidos es se comporta de forma bastante europea. Y la revolución es una revolución reproductiva, me gusta a mí llamarla así, de hecho tengo algún trabajo publicado con otros colegas, porque en realidad es una revolución como las revoluciones productivas tradicionales. En la revolución industrial hubo un incremento dramático en la productividad de bienes de consumo, en bienes manufacturados, que no fue gradual, fue un cambio en el sistema productivo. Y lo mismo ocurrió con otras revoluciones productivas como la informática. Y en demografía ha pasado lo mismo. El cambio se produce cuando la gente que nace no se muere como morían antes. En España, cuando empezó el siglo XX, la mortalidad infantil era del 200 por 1000, es decir, antes de cumplir un año se había muerto 1 de cada 5 niños. Estamos hablando de España, Europa y inicios del siglo XX. Os podéis imaginar cómo era la cosa simplemente un siglo atrás, cómo ha sido siempre. Entonces esto generaba sistemas reproductivos muy ineficientes. Si uno aplica teoría de sistemas y considera que esto es un sistema reproductivo en el que hay inputs y hay un output, que es la cantidad de población que tú puedes mantener, es un sistema ineficiente porque necesitas mucho input, mucha natalidad para tener poblaciones muy escasas. La población de España era de 18 millones al empezar el siglo. Acabó el siglo teniendo más de 40 millones. Y eso se produjo con un descenso sostenido de la fecundidad. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué aumentaba la población? Porque los niños dejaron de morirse. Y evitar la defunción de un niño durante un año incrementa durante un año la población. Durante ese año hay un individuo más. Y si evitas que se muera durante los 5 primeros años, pues mira, consigues ganar población esos 5 años. Pero si consigues que llegue con vida a edades de tener hijos propios, ahí hay una explosión. Cuando eso se produce de manera colectiva, multitudinaria, masiva, ahí hay una explosión. Porque la población se dispara, que es lo que ha ocurrido durante el siglo XX con la población mundial. Hemos estado durante décadas oyendo hablar del boom demográfico y de la explosión demográfica como la gran amenaza, ¿no? Porque la población del mundo parecía que crecía sin límite, no iba a haber nunca final, íbamos a morirnos todos, como decía el Club de Roma en los años 70, no iba a haber ni petróleo, ni iba a haber... Claro, esto es no entender el mecanismo. El mecanismo está basado en ganar años de vida, no en más nacimientos, que es lo que tienen en mente los obsesos de la familia tradicional y de la fecundidad y los natalistas, que creen que todo se va a resolver teniendo más niños, y no es verdad. Ahora, ¿no hay en este momento una reducción sustancial de la natalidad? ¿Ese no es un problema visto demográficamente? Demográficamente hemos experimentado un crecimiento que en su momento se consideró explosivo, sencillamente porque quienes nacían no morían y quienes les estaban trayendo al mundo seguían vivos también. Y de repente empezaron a juntarse, a superponerse generaciones. Ahora en España, cuando nace un niño, más de la mitad nace teniendo bisabuelos vivos. Esto es un cambio estratosférico. Yo nací con mis 2 abuelos ya fallecidos. O sea que de una generación a la siguiente, esta es la magnitud del cambio. Esto ha alimentado un crecimiento muy rápido de la población, pero este crecimiento se acaba. Y además produce, lógicamente, si el cambio de receta es tener, en vez de muchos hijos que viven poco, tener pocos hijos que viven mucho, esto produce un cambio de la pirámide de edad, que es un cambio feliz, es un cambio que podríamos considerar una expresión de progreso, en el sentido más literal de la palabra.
Pero claro, los que añoran otros tiempos, se añoran otras familias y otras relaciones entre pareja, eh, no entienden que esto no ha sido un esfuerzo colectivo, no entienden que esto ha sido las propias personas las que lo han conseguido, porque esto es crucial. Esto no ha sido resultado de las políticas de ningún Estado. De hecho, ningún Estado europeo ha tomado medidas ni ha seguido políticas para reducir su fecundidad durante el siglo XX. Ninguno. Al revés, todos han probado distintas fórmulas. Por vía fiscal, por vía de subvenciones directas, por vía de servicios. Todos han intentado que la fecundidad no bajara y se recuperara. Y no ocurrió. Ni por la fórmula francesa, ni por la fórmula alemana, ni por la socialdemócrata nórdica. No hay fórmula porque esto no es el Estado el que lo ha dirigido y producido. Esto han sido las propias personas que han decidido controlar, y especialmente las mujeres, han decidido controlar su fecundidad. Es tan sencillo y a eso ha contribuido mucho que desde los años 70 haya un método bastante fácil, barato y fiable de controlar la fecundidad, que es la píldora anticonceptiva. Entonces, si tú a una persona le das la opción de tener hijos sin ninguna planificación y todos los que quiera Dios, o decidir cuántos quiere tener y sobre todo, ahora la revolución contraceptiva ya no es cuántos, ahora es también cuándo. Porque Claro. antes era inmediatamente después del matrimonio ya venía el primer hijo. Y después venía el segundo y luego ya, si no querías tener más, ya empezabas a poner barreras. Pero es que ahora las barreras se ponen antes. Entonces, Yo quisiera preguntarte, sí, lo siguiente, pasando de la fecundidad a la expectativa de vida, que cada vez es más alta, ¿qué pasa o cuán preocupante es la situación en relación a expectativa de vida de aquellos que viven en situación de pobreza estructural? es muy preocupante. Pero acabo con la pregunta que me hacéis antes. El destino de la población humana, no estoy hablando de una población de un país o de otro, o sea, ya hace mucho tiempo que el sistema de reproducción de los seres humanos dejó de ser local. Ahora es global. El destino es un descenso de la población que va a empezar ya, en pocas décadas. Por eso, porque la fecundidad es baja y porque va a empezar a aumentar el número de defunciones por el envejecimiento de la población. No nos vamos a hacer eternos, como dice cierto vendedor de humo venezolano por ahí, que vamos a vivir 2000 años, pero sí es cierto que vamos a vivir más tiempo. El problema que tú mencionas es un problema real y sangrante, porque la desigualdad se acentúa cuando empeora la salud, cuando aumentan las enfermedades crónicas, cuando no tienes una buena atención en caso de tener discapacidad y más aún si eres dependiente del cuidado de otras personas. Así que ese es un problema, por supuesto que es un problema. Y de nuevo estamos ante una cuestión política. Siento volver siempre a lo mismo. No somos animales en la selva, somos entes sociales y nos regimos por reglas que se deciden políticamente. Así que no hay un futuro escrito por los datos de la demografía. Hay un futuro que hay que escribir teniendo en cuenta los datos de la demografía, pero que dependerá muchísimo de cuáles son las intenciones, las políticas o la ideología. Y yo me temo que con la oleada de conservadurismo y de extrema derecha y de neoliberalismo ya rampante que tenemos en estos momentos, pues estamos próximos a situaciones dramáticas. Ahora, vos decís, Julio, que todo esto se ha conseguido y cuestiones muy, ¿cómo puedo decir?, peculiares que planteas, ¿no? Porque no solo se consiguió la longevidad, el aumento, ¿no?, de la esperanza de vida, sino que decís,
por ejemplo, en España se ha conseguido que la gente sea más alta, ¿no? Que las nuevas generaciones son 10 centímetros más altas que sus padres y abuelos, que es un dato realmente que llama la atención en todo caso. Pero lo importante ahí es que vos lo que planteás es que cuando uno llega a los 110 años, no hay modelos. Y entonces ahí hay que innovar y hay que inventar. Y a mí me interesa cuál es tu perspectiva, porque el, el- el invierno demográfico, es decir, está todo mal, ¿no? Que baje la natalidad y aumente, ¿no? La longevidad, en un punto se considera que está mal. Pero vos, en distintas entrevistas, papers y demás, planteas esta cuestión de la innovación, el inventar, el cómo de alguna manera en esta globalización hay también no solo democratización de la supervivencia, sino de alguna manera un compromiso con la creatividad. ¿Cómo estás viendo eso? Perdón, Julio, te aclaro una cosa. Mercedes siempre, siempre cree que lo que se puede estirar es el tiempo, y el tiempo es lo único que no podemos estirar. Así que Cortito, cerralo cortito. en un minuto con tu respuesta. Mirá qué fácil que te la hice. Eh, sí, mira, el invierno demográfico es un invento del catastrofismo de extrema derecha francés, natalista, por supuesto, ultrapatriota, de hace más de un siglo, porque esta era la ideología cuando se veían amenazados por el Imperio Alemán y creían que era una cuestión de quién tenía más soldados. Y seguimos en lo mismo. No hay invierno, es decir, no va a venir una primavera después. Va a haber una adaptación a este nuevo modo de reproducirse teniendo pocos hijos que viven mucho más tiempo. Y veremos reducirse las poblaciones a excepción de que tengamos atractivo para la inmigración. Pero esta es otra cuestión política en la que no quiero entrar ahora. Respondiendo, respondiendo a tu pregunta, yo sí soy muy optimista, no un poco optimista, porque todo este cambio demográfico se ha conseguido por una clave crucial, que es el cuidado de los demás, empezando por el cuidado de los niños, pero es que eso es una carga de profundidad, eso es una carga a largo plazo. Si tú cuidas a los niños para que no mueran, eso después produce ese boom de la población. Pero si esto es un ciclo que se repite cada generación, y es lo que ha ocurrido, cada generación ha querido más para sus hijos, que tengan mejor vida, que estén mejor alimentados, que tengan más estudios, que tengan mejor situación en la vida. El efecto que eso tiene en las generaciones que poco a poco van llegando a la vejez es muy revolucionario, porque ya no son los viejos que teníamos en la cabeza antes. Ahora se están jubilando en España, solo por dar un apunte, se están jubilando ya las primeras generaciones en que las mujeres tuvieron tantos estudios como los hombres. En España lo tradicional era que las niñas no fuesen a la escuela, o si iban, no hicieran tantos años, y si los hacían, que el programa de estudios fuese diferenciado, porque durante la dictadura las niñas estudiaban cómo se cose, cómo se zurcen calcetines y cómo se cambian los pañales, ¿no? Era una educación diferenciada y mucho menor, porque los que estaban destinados al mundo exterior y a las relaciones contractuales, sociales, empresariales, eran los hombres. Esto se ha acabado ya también en la vejez. Julio, te escucharíamos 2 días seguidos, la verdad. Interesantísimo. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir con el tema y lo vamos a retomar porque verdaderamente es un tema para seguir y para conversar. Muchísimas gracias, Julio Pérez Díaz, por tu participación. Ha sido un placer. Gracias, Julio. Bueno, esta fue nuestra entrevista. Como nuestros oyentes lo habrán escuchado, mucho para pensar, ¿no? Sí, algo distinto, ¿no? Diferente. Algo distinto en relación a estos temas. Y
pone en cuestión una cantidad de mitos ya incorporados por la sociedad, por muchos investigadores incluso. Así que bueno, y datos seguir, como, bueno, a seguir pensando lo que nos dijo. Digo, datos como Hungría, donde, bueno, supuestamente la protección de la familia, qué sé yo, y no aumentó para nada la natalidad. Sí. O Cuba con pérdida del 20% de su población en el último lustro, ¿no? Sí, Julio Pérez Díaz. Tal cual. Nos vamos a una pausa que tiene que ver con lo que ha pasado y lo que pasa en estos días en el mundo, ¿no? De alguna manera se lo podemos dedicar, por ejemplo, a esos que luchan por la libertad en serio en países tan terriblemente actuales como Irán, ¿no? Irán. Y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Bueno, estamos de vuelta. ¿Cómo levanta la masa? ¿Qué cosa fuera si no creyéramos, no? Exacto. Bueno, por suerte acá los que integramos este equipo de este programa, Al Derecho y al Revés, creemos sobre todo en la esperanza y somos optimistas como nuestro entrevistado. Así es, y en la participación y en la lucha, eso si no creyeran los que luchan, ¿no? En la gente que realmente sale a enfrentar. Pues sabes que yo estos días tan duros, tan difíciles, escuché muchos comentarios, por ejemplo, diciendo, bueno, Naciones Unidas, qué desastre, no hacen nada. Yo digo, bueno, es cierto que Naciones Unidas tiene muchas insuficiencias. El tema es, ¿cuál es la alternativa? ¿Que no haya Naciones Unidas? Entonces va a ser peor, no mejor. Es un desafío. ¿Por qué no exigimos que Naciones Unidas cumpla su cometido? Exactamente. ¿No? Todos los gobiernos, los países que la integran deberían estar pidiendo esto y que hubiera pronunciamientos ya, porque la situación que estamos atravesando es compleja. Ustedes vieron que Trump se ha declarado presidente interino de Venezuela. Dios mío. Presidente interino de Venezuela. Y ahora, bueno, todo el tema qué va a pasar con Rusia y Ucrania, qué va a pasar con China y con Taiwán. El mundo se está dividiendo en tres. Y lo venimos diciendo, es una conclusión factible porque, además, fíjate lo que vos decís, Trump dijo eso, al día siguiente habló con Delcy Rodríguez. Y en el mismo día de ayer, Trump dijo que Delcy Rodríguez era una persona muy interesante, con la que había tenido una charla sumamente constructiva. ¿Y quién dijo que Delcy Rodríguez también era la mejor presidenta posible? Nicolás Maduro, desde la prisión. Bueno, extraña coincidencia, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas, y hoy la recibe a Corina Machado, que además tiene que ir a besarle los pies y a darle una copia del Nobel, porque si fuera por ella le da el Nobel, pero obviamente el Nobel es no intransferible, es intransferible. Exacto. Y bueno, y Trump la minimiza, la pone en un lugar de costado. Sí, ¿sabes qué? Quiero recomendar especialmente una newsletter de nuestras amigas Norma Morandini y María Eugenia Estensoro, la última de esta semana. Pueden ingresar en internet, en Google, y poner Mujeres y Compañía y leer la última versión, la última nota, donde, por ejemplo, Alejandra Conti habla de los antecedentes de Delcy Rodríguez y recuerda que es hija de un guerrillero marxista, pero después cómo se fue dando el cambio y cómo en este momento incluso está cuestionada por ser o amparar a aquellos que persiguen, que torturan, etcétera. Sí. Después Norma Morandini dice algo, quiero leer, son 2 rengloncitos. Frente al impacto de asistir en directo, sin tapujos, a la prepotencia explícita del poder imperial, la intervención de los militares de Estados Unidos para sacar al dictador Nicolás Maduro de Venezuela, confieso mi perplejidad. Es decir, porque son las dos cosas, ¿no? Es que son las dos cosas. Y en la misma línea, fíjate, noticia de hace 19 y 26.
Delcy Rodríguez impulsa una reforma petrolera en Venezuela tras los elogios de Trump. Presentó un proyecto para cambiar la ley de hidrocarburos, abrir el sector a inversiones y reordenar el vínculo con Washington. La entre comillas revolucionaria Delcy Rodríguez, ¿no? Sí. Es muy y sigo notable. con la newsletter de Mujeres y Compañía. La otra nota de Lisette Kugler, que dice que invitó a Rigoberto Lobo Puentes, que es un periodista venezolano, a conversar. Y él dijo: Venezuela sangra desde hace años, mientras la comunidad internacional sigue discutiendo tecnicismos. Muy bien. Y muy bien. La última nota es Danila Terraño, hija de Rodolfo Terraño. Recordamos que Rodolfo Terraño con su familia, Danila siendo muy pequeña seguramente, estuvieron exiliados en Venezuela. Así es. Estuvieron viviendo varios años allá. Y bueno, Danila tiene unos recuerdos de Venezuela que dice que también la dejan perpleja toda esta situación, y se pregunta una cantidad de cosas como cómo celebrar el fin de un dictador sin entregar al mismo tiempo la capacidad de decidir el propio destino, ¿no? Sí. Bueno. Mercedes. Sí, retomo esto de los organismos internacionales. Yo creo que sí, son fundamentales, pero hay que ayornar porque tienen una estructura del siglo pasado y estamos en un mundo globalizado. Y hay un cambio del contrato social global. Y hay un filósofo, profesor en Harvard, Aaron James, que escribe curiosamente, y ahora uno entiende, ¿no? Capta toda la atención, sobre la imbecilidad. Él dice algo así como ensayo sobre la imbecilidad. Ajá. Y es muy impactante porque plantea que la definición o lo que caracteriza a un imbécil es primero que se arroga en sus relaciones privadas y públicas toda clase de prerrogativas sobre los demás. De hecho, no toma en cuenta a los demás. La segunda característica es que está convencido de que tiene derecho a todo, aunque no tenga razón. Y la tercera es que se siente inmune a las quejas de los otros y que está por encima de las leyes y de los marcos legales, fiscales, laborales de las sociedades. Estás hablando de un actual presidente del país más importante del mundo. Bueno, y de todo un estilo de la política. Sí. Bueno, entonces, acá hay me encanta. ¿Cómo puede ser? Una modificación del contrato social que hay que hacerse cargo, y aquellos que tienen que tomar las decisiones en un momento realmente de riesgo y de crisis, tienen estas características aplaudidas globalmente también. Me encanta, porque se los vota, me encanta, ¿no? Mercedes, tu caracterización o la caracterización que hace este filósofo de los imbéciles. Aaron James. Rodeados de imbéciles. Rodeados. Y tienen un problema histórico, vos sabés que lo decíamos. Sí, y además no tiene género, ¿viste? No decís imbécil o imbécila. Tal cual. Los imbéciles pueden ser varones o mujeres. Vos sabés que en la profesión corría un chiste o con imbécil o con boludo, digamos, pero para el caso era bastante parecido, aunque me gusta más imbécil. Y es que es mejor tener a alguien que sea la peor basura enfrente y no un imbécil, porque el imbécil no descansa. No descansa nunca, ¿no? Vos fíjate, hay un episodio, lo menciono muy brevemente, un conflicto que estaría en primera página de todos los medios, de hecho lo está en Estados Unidos, de Trump con la Reserva Federal. Trump está tratando de echar al presidente de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central, ¿no? Sí. Si algo caracteriza a Estados Unidos es la independencia de la Reserva Federal. Toda la vida lo ha sido, y es una clave para las inversiones, para la seguridad jurídica, para el capitalismo, para la forma en que ha funcionado Estados Unidos y que lo ha llevado a tanto éxito. A Trump no le importa eso. Entonces, consultoras de primer nivel de Washington dicen: lo que genera esto es volatilidad. Se mueve el tablero continuamente, las consecuencias son impredecibles, queda en jaque la independencia de la Reserva, que era algo que, garantizaba todo,
Y esto inevitablemente va a afectar también la economía. Es decir, no es que es para bien de alguien, es para mal de todos, digamos, lo que está pasando en ese sentido. Sí, la pregunta sobre, bueno, ¿qué es lo humano? ¿Qué es la humanidad? Que me parece que amerita para que le demos pie justamente a nuestra amiga Leonor Benedetto, que nos trae un texto así, muy nos pone en evidencia este cuestionamiento profundo que debemos hacernos, ¿no? Sí, la escuchamos, Eleonor. La humana humanidad. Este vocablo, agradablemente sonoro, tiene doble acepción. Es sustantivo, lo humano, y adjetivo, por ejemplo, persona muy humana. Y si bien adjudicarle a alguien humanidad por su manera de pensar y de vivir es algo positivo, también es verdad que en el lenguaje cotidiano es usado como excusa para disculpar errores evitables. Me equivoco, soy humano, dejando en claro que quien lo dice no está dispuesto a efectuar el menor esfuerzo en mejorar y que la especie tiene capacidad limitada para lograr su evolución. Otras expresiones del mismo tenor. Es lo que hay. No soy perfecto. No se puede todo. Las constituciones de los países occidentales ponen el acento en el término todos los ciudadanos, dejando claro que nadie debe quedar fuera de ese paraguas protector que son las leyes. La Constitución argentina promete además que el país será seguro anfitrión para todas las personas de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. En 1791, plena Revolución Francesa, Olympe de Gouges fue guillotinada por haber pedido que se incluyera a las mujeres en la Convención de los Derechos del Hombre, como se llamaba el documento propuesto por los partidarios de abolir la monarquía. En 1948 fueron proclamados los derechos humanos en Estados Unidos, que considera a todos los habitantes seres con plenos derechos, sin excepción de sexo, color, condición social o económica. Tuvieron que pasar casi 200 años para que se pudiera enmendar esa más que injusta falta de la proclama francesa. Ahora bien, ¿fue el chispazo de un instante o un proceso? ¿En qué momento, de qué día, de qué año la humanidad eligió dejar de ser humana? ¿En qué momento se convirtió en verdad la frase por las buenas o por las malas? Nos hemos convertido en espectadores impotentes para detener la matanza. Asisto imperturbable, aunque con el corazón roto y lágrimas que no caen, a la opereta de sangre que protagonizan personajes sucios, feos y malos. Que no esperen aplausos de la historia. Estoy construyendo con dedicación y constancia la respuesta que tendrán mis nietos y bisnietos cuando pregunten, mirando al cielo, ¿qué hiciste tú en la guerra, abuela? Cada vez creo menos en los mapas y en los límites. Mi patria es el universo y me siento conectada con todo lo que existe, con lo que respira y también con las cosas. Andando por el mundo me he detenido en catedrales y he percibido, además de la razón por la que fueron construidas, el trabajo extenuante, el calor del mediodía, el dolor y el alma de los artesanos que tallaron la piedra, que siglos después sigue deparando consuelo y refugio para los que buscan a Dios. Y mientras tanto, ¿qué hacemos los que queremos que no nos sea secuestrada nuestra humanidad? Defender el silencio y la soledad creativa y pensante, no sufriente, propiciar el amor y, sea cual fuere nuestra tarea, convertirla en sagrada y agradecer estar vivo
y vivir con los ojos abiertos. Postdata 1. Es la belleza la que, a partir del universo, crea una patria. Es nuestra única patria en esta vida. Escribió Simone Weil. Postdata 2. La patria no es un mapa. El concepto patria es espiritual y abstracto. Postdata 3. No se la defiende con violencia y sangre. Postdata 4. En la lengua de los Inuit, originarios nativos de Groenlandia, no existe la palabra guerra. Fuerte, Uy, fuerte, sí, fuerte. Fuerte ¿no? y profundo, como siempre. Me encanta esa pregunta que se hace en determinado momento. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Sí, ¿no? y vos sabés que uno de los grandes temas yo creo que es, y lo venimos diciendo todos los programas, pero muchos amigos me han dicho qué suerte que lo dicen, es el tema de la doble vara, ¿no? Ujú. Tenemos que terminar con la doble vara, no podemos juzgar de una manera distinta según nos sea más simpático o no. Es decir, los que salieron a repudiar el ataque o la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con razón por la violación del derecho internacional, muchos no dijeron una palabra de la dictadura espantosa de Maduro, de Delcy Rodríguez y de todos ellos. Y dicen, no, lo que importa... No, Sí, no es sí, lo que sí. importa, lo que importa es todo. Hay que tener una única vara, no puede ser. Es lo mismo que con la corrupción. Es corrupto el que no me gusta, pero el que me gusta, y bueno, qué sé Sí, yo. bueno, Claro, sí. somos humanos, como dice Leonor. Somos humanos. Algún defecto todos sí. tienen, ¿no? Corrupción ha habido siempre. Tal cual, tal cual. Marta, vos sabés, yo quería mencionar un tema que se trató mucho en estos últimos días. Esta semana se conoció la inflación de diciembre y los grandes titulares fueron los del derecho, llamémoslo. El gobierno celebró la inflación más baja anual desde 2017, exacto, es cierto, el índice más bajo de los últimos 8 años. Después de 2 años consecutivos de cifras anuales de 3 dígitos, podríamos decir 3, porque el 2022 fueron 95%, así que casi 3 años. Todo eso es el derecho. Ahora, en el revés, la Argentina, aún con ese número, cerró 2025 quinto entre los países con más inflación del mundo. Es decir, ese 31% sigue siendo altísimo. Pero hay algo mucho más preocupante, y es que la inflación desde mayo creció cada mes. 1,5 en mayo, 1,6 en julio, 1,9 en julio y en agosto, 2,1 en septiembre, 2,3 en octubre, 2,5 en noviembre, 2,8 Sí, en diciembre, igual a abril. Pero, ¿sabes? Yo te quiero decir algo que no sé cuál analista político mencionaba estos días, que la baja de la inflación, nos guste o no nos guste, es la principal fortaleza Seguro. de Milei, Pero sin duda, ¿no? sin duda. Y porque esto trabaja para los bolsillos y para las emociones, Exacto, ¿no? es así. Y bueno, y el resto Ahora, vos se fíjate, verá. es así, pero en paralelo, el otro dato que quería mencionar es, en la última década, Argentina, Venezuela y Bolivia fueron los únicos países de América Latina que no solo no crecieron, sino que empeoraron su PBI per cápita. Y a esto hay que agregarle un dato: el PBI per cápita es cuánto por persona, Claro, ¿no? Porque el PBI obvio. solo no significa mucho. Pero además a esto hay que agregarle un dato peor, y es que la Argentina en 2007 era el país con más alto PBI per cápita de la región. Y ahora es el único país grande de América Latina cuyo ingreso por habitante es inferior a hace una década. Es decir, estamos claramente para atrás, no en los últimos 2 años, en los últimos 3 o 4, hace muchos años. Ahora, evidentemente, estos son más que motivos importantes para que la dirigencia política comience a conversar, comience a Exacto. dialogar. Exacto. ¿Será posible en Argentina recuperar o no recuperar, generar una cultura del diálogo, que es lo único que garantiza resultados más o menos exitosos? ¿Qué opinas, Mercedes? ¿Será posible? A mí me encantó este recorte que nos mandó nuestro productor Federico.
cuyo título es La Argentina, el país donde el diálogo es una mala palabra, que lo escribió Luciano Román para La Nación, y hace un análisis, yo recomiendo la lectura, hace un análisis detallado del proceso de deterioro del diálogo en nuestro país, donde efectivamente sabemos todos que el diálogo es la base de la democracia, no hay otra base. Y nosotros nos hemos esmerado, y hay que hacerse cargo cada uno, ¿no?, en tolerar la grosería, la falta de diálogo, la persecución y la crueldad, diría Fernando Ulloa. O sea, creo que es fundamental que leamos y que tratemos, por lo menos en los planos más cotidianos, ya que lo citaste, extremar la gentileza y reducir la crueldad. Ya que lo citaste a Ulloa y esta referencia a la crueldad, la contrapartida positiva de la crueldad es la ternura, la necesidad de la ternura. Y el demógrafo amigo que escuchamos en la primera parte de nuestro programa traía otro elemento sustancial, el cuidado, la ética del cuidado. Cuidando a otro, nos cuidamos a nosotros mismos. Tal cual, tal cual. Y si no construimos entre todos y seguimos cayendo en la grieta, y bueno, estamos donde estamos gracias a eso, no estamos donde estamos por casualidad. No. Hemos hecho mucho mérito para estar donde estamos. Esta es la triste realidad, mérito entre comillas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que muy interesante también, Mercedes, lo que mandaste ahora. Estamos tan acelerados que mientras estamos escuchándola a Leonor Benedetto, nuestra amiga Mercedes nos manda por el grupo interno del programa novedades sobre este filósofo que citó, sobre Aaron James, y es el creador, según dice la nota de la idea de la invesología, ¿cómo era? Sí, inventó una nueva ciencia, una nueva el estudio ciencia de la imbecilidad. Claro. Pero realmente es muy fuerte y habría que retomarlo, porque más allá del sarcasmo y la ironía, describe estos personajes que en otro tono social y sociológico y científico, Luciano da Empoli lo desarrolla en la era de los depredadores, ¿no? Así es. Bueno, y esto que vos mandás, Mercedes, lee un pedacito. La degradación de la democracia, advierte el autor, es decir, este filósofo, lleva a que la política se reduzca a una lucha entre imbéciles, algunos más encumbrados que otros. Tal cual. Algunos hay que agregarle ahora claramente con más poder que otros también, claro, ¿no? Porque, acá hay una nota de una consultora muy destacada, el grupo Eurasia, publicado en el New York Times, dice: el punto de inflexión que marcará fuego este año. Ahora Estados Unidos es el mayor factor de riesgo para el mundo. Para el mundo, sí. El país más poderoso, el mismo que construyó y encabezó el orden global de la segunda posguerra, ahora está desmantelándolo activamente. En manos de un personaje poderosísimo que dice, no, ya como decía Luis XIV, el Estado soy yo, sino dice, el mundo soy yo. Sí, Groenlandia es mía, dámela porque si no la agarro. Así y nomás. Canadá también, que se estamos. Preparen. Sí. Y voy a ser presidente interino de Venezuela. Pero nosotros le ponemos buena onda y estamos convencidos de que vamos a andar bien. Sí, con el Nano Serrat. Tal cual, con el Nano Serrat nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos contentos. Con la verdad. Con la verdad.